Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Pau Castillo, quien afirma haber tenido experiencias espirituales y paranormales. Gracias, Pau, por estar en este programa. Pues muchas gracias, Mariano, a ti. La verdad es que es un honor para mí eh, estar aquí después de también los años que hace que sigo tu canal, al cual pues me llevó pues la inquietud, ¿no? La búsqueda y que además llegué por dar seguimiento a uno de tus entrevistados, ¿no? Y yo jamás pensé estar ahora aquí delante, ¿no? De una cámara para mostrarme al público cómo lo estoy haciendo, ¿no? Mm. Muchísimas gracias, Pau. Es un placer que estés hoy en el canal, que hayas decidido contar tus experiencias. Te lo agradezco mucho y estoy seguro que muchos de los oyentes también te lo van a agradecer. Y me gustaría que nos cuentes cómo fue que empezaste a darte cuenta de que estabas viviendo experiencias fuera de lo normal, en contacto con este mundo paralelo prácticamente en el que vivimos, como es el plano astral y toda esta realidad invisible. Mira, empiezo con mi niñez, o sea, a una edad muy temprana. Yo tengo recuerdos prácticamente desde cuando tenía un año. Em, bueno, pues en esa edad temprana de mi vida, pues bueno, yo vivía una serie de experiencias em, que bueno, simplemente cuando yo me iba a dormir cada noche, eh, pues simplemente me acostaba en la cama y tal como me acostaba, cerraba los ojos con la intención de ir a dormir, pero tal como hacía eso, automáticamente me levantaba dejando el cuerpo, ¿no? O sea, era algo con lo que yo convivía y claro, en esa temprana edad no te haces preguntas, no, quiero decir, eso es natural y es normal, ¿no? Y conforme pues yo iba avanzando en mi edad, eh, pues bueno, sí que explicaba cosas con la inocencia de un niño. En su momento, por ejemplo, a mi madre, después a los profesores del colegio, y me iba dando cuenta de que había como una especie de falta o sea, yo no recibía o me daba cuenta de que lo que preguntaba pues no recibía una respuesta que de alguna manera estuviera alineada con lo que yo preguntaba, ¿no? Entonces me iba dando cuenta de que algo pasaba, ¿no? Voy a poner un ejemplo, bueno, no sé, pues a la edad de 3 años, yo me acerqué a mi madre un día y yo le dije a mi madre, mamá, que es que, oye, yo por la noche, pues algo del cuerpo, porque yo veo mi cuerpo, ¿no? Y mi madre, dame una respuesta como que, bueno, que es una cosa que tiene que ver con los sueños y demás. Y bueno, no sé, no sentirme, digamos, que mi madre me estaba comprendiendo, ¿no? Eh, o, por ejemplo, cuando empecé el primer, el primer año de colegio, que yo vivía, en aquellos años vivía en Venezuela. Yo nací en Venezuela, ahora mismo vivo en Barcelona, cerca de la montaña de Montserrat, que es un lugar particular, especial, un centro energético planetario. Em, pero bueno, en aquellos años viví en Venezuela y ahí estamos lo que se llamaba el kinder, que es el primer curso en el colegio. Y bueno, me acuerdo que cuando empecé, llegué a la clase y yo miraba todo lo que había allí, veía que habían, no sé, teléfonos, había un baño, había pues un salón, una cocinita, entonces yo veía todo aquello eh, y yo entendía que aquello era para enseñarnos a los niños a utilizar las cosas y demás, porque yo tenía otra comprensión porque tenía ese tipo de experiencias y en ese plano la comprensión es instantánea, es absolutamente inmediata, ¿no? Eh, bueno, pues le pregunté a la profesora, bueno, le dije a la profesora, levanté la mano y digo, maestra, mire, que es que yo cuando voy a dormir me quedo dormido, ¿no?
Y entonces la profesora me dice, bueno, yo cuando me voy a dormir, pues también me quedo dormida. Y yo me recuerdo que simplemente pensé, no he entendido. O sea, no lo he entendido. O sea, lo que le quería decir es que yo me acostaba, o sea, que me acostaba y con la misma pues me levantaba y veía mi cuerpo dormido, ¿no? Pero yo ya me he dado cuenta que, bueno, que había algo, había alguna extraña anomalía en lo que, y falta de comprensión en lo que yo quería, la respuesta que yo estaba buscando, ¿no? Hay algo, Pau, que me llamó mucho la atención de lo que me comentaste y que me gustaría que nos expliques, y es sobre cómo te mueves o cómo te has movido en el mundo astral en cuanto a la capacidad de desplazamiento que puedes llegar a tener ahí o la capacidad de explorar ese plano. Bien, mira, te comento que, a ver, el cuerpo astral lo tenemos todos, ¿no? Y las experiencias astrales o la salida del cuerpo es algo que ocurre de forma natural cada día a todas las personas, ¿vale? O sea, nos vamos a dormir y el cuerpo astral sale, viaja, es lo que conocemos como el mundo onírico, el mundo de los sueños, ¿no? Entonces, eh, digamos que es un plano que es, mira, la percepción, lo primero es que la percepción es de una realidad eh, que es una realidad más real que este plano, ¿no? O sea, es como que cuando vuelves aquí, eh, esta realidad es como que es más densa y eso la hace más irreal, ¿no? O sea, la libertad en ese plano y toda una serie de cuestiones que ocurren allí, tanto que tiene que ver con la comunicación, con el movimiento y demás, hace que la percepción de lo real sea mucho más intensa allí que aquí. Y cuando te digo allí, no es allí, es aquí. Es lo mismo, ¿vale? Este mismo plano, la misma situación, las mismas habitaciones, los mismos lugares, pero con toda una serie de elementos o de leyes que en ese plano no existen. Por ejemplo, una de esas leyes es, por ejemplo, la ley de gravedad. La ley de gravedad no opera en ese plano, ¿vale? Existe una ley de gravedad que hace que pues, la Tierra, que tiene una masa, atrae a los cuerpos, digamos, y hay una ley que se llama así, pues que dice que todo caerá, ¿no? Digamos, por esa cuestión a 9,8 metros por segundo. Eso no existe en el plano astral, ¿no? Igual que la comunicación, igual que la ley de evolución e involución, ¿no? No existe. El movimiento allí se genera prácticamente de forma instantánea. O sea, sales del cuerpo, te estás moviendo por el mismo lugar, si estás en tu casa, si estás en la habitación, en tu habitación, si vas a la calle, pero en el momento en que, por lo que sea, te quieres desplazar a algún sitio, simplemente estás allí y ocurre de forma automática. ¿Vale? No hay... eh, es simplemente tal como lo digo. Voy a intentar ser y que se me tenga en cuenta que es literal. Lo que puedo mencionar es literal. Es simplemente te desplazas de forma instantánea y ya estás allí, ¿no? Entonces, bueno, la movilidad ocurre de esta manera, como la comunicación. La comunicación es una comunicación muy veloz, donde de hecho es como si estuvieras hablando, si estás hablando con alguien, y de la misma manera que estoy hablando contigo, pero, o sea, no es, tú me ves mover los labios, ¿no? Y es que la percepción es la misma, pero sin embargo la comunicación es también prácticamente instantánea. Eh, incluso, eh, digamos, el hecho de formular una pregunta o que te estén preguntando algo, o sea, es como que la pregunta te llega de forma instantánea también, ¿no? Digamos, el mundo astral es este mismo mundo, pero con toda una serie de leyes que gobiernan aquí y que sin embargo no existen en ese plano, ¿no? Y eso tiene que ver con la movilidad, la comunicación y otras tantas cosas, ¿no? Luego también me hablaste sobre la utilización de habilidades prácticas, es decir, que adquiriste ciertas prácticas y ciertos conocimientos en el plano astral. Sí. Bueno, mira,
en esta cuestión infantil, en el colegio y demás, después de haber preguntado a la profesora aquello y demás, bueno, yo simplemente, yo decidí, pues nada, o sea, no preguntar más, ¿no? No preguntar más. Eh, y poco a poco me iba dando cuenta de una serie de cosas eh, que fui implementando en mi vida. Estamos hablando de 3 o 4 años, ¿eh? Yo tenía 3 o 4 años. Mira, quizás la primera que ahora puedo recordar así, hablando contigo y sin ir muy para atrás, digamos, no haciendo una retrospección. Recuerdo que estando en la habitación de mi madre, yo tomé un libro, tenía curiosidad y abrí el libro y yo no sabía leer, ¿no? Entonces, le dije a mi madre, le pregunté qué ponía en el libro, ¿no? Entonces, eh, abrimos el libro y me leyó un párrafo. Yo iba viendo las letras, las palabras, y ella me leyó un párrafo, ¿no? Entonces, yo entendí que eso tenía un significado y había algo que yo tenía que aprender. Pues yo esa misma noche me fui a dormir, eh, o sea, me acosté, me levanté, algo que hacía todos los días, y me fui a buscar el libro. Y cuando cogí el libro, simplemente repetí, digamos, la frase que mi madre me había leído, bueno, la frase, digamos que era un párrafo, ¿vale? Y automáticamente ya leí todo el libro. Y a la mañana siguiente, cuando entro en estado de vigilia, simplemente yo ya sabía leer. Simplemente. O sea, no, y aparte, para mí tampoco suponía algo, digamos, era muy normal, ¿no? Eh, y esa misma mañana yo cogí el libro y con mi madre empecé a leer el libro. Y mi madre se quedó muy sorprendida. Yo la vi que estaba muy sorprendida eh, bueno, yo entendí que había algo también anómalo en eso, viendo a mi madre sorprendida, casi un poco, no asustada, ¿no? Pero con una sorpresa que yo miraba a mi madre y pensaba, bueno, aquí hay algo que no. Entonces, es como que hice entender a mi madre como que había memorizado, o sea, digamos que yo yo dejé de leer para que mi madre no se sorprendiera más de lo que ya se había sorprendido viendo eso, ¿no? Y ahí fue cuando comprendí una cosa, que es que, o sea, yo no podía llegar al colegio leyendo. Yo tenía que hacer pues lo que hacíamos en el colegio, ir dosificando esas cosas, ¿no? Porque para no causar esa sorpresa, ¿no? Esa sorpresa que tuvo mi madre, ¿no? Otra cosa que, por ejemplo, te puedo contar, también a los 4 o 5 años, mi padre me regaló una bicicleta. Yo había ido hasta entonces con un triciclo. Todo esto que te estoy explicando lo recuerdo como si fuera ayer. O sea, no es aquello que. No, es como si fuera ayer todo esto. Y bueno, pues dejé el triciclo y mi padre me regaló una bicicleta. Y bueno, pues yo fui a coger la bicicleta y yo no sabía del manejo de la bicicleta, con lo cual la cogía, me desequilibraba, me caía. Entonces yo le dije a mi padre, digo, papá, mira, yo lo que yo aprenderé, yo mañana sabré llevar la bicicleta, ¿no? Entonces, pues me iba a dormir, lo mismo, era mecánico instantáneo, no tenía que hacer nada, ¿eh? O sea, simplemente era acostarme y levantarme, cogí la bicicleta, simplemente la cogí, ya podía ir en bicicleta. A la mañana siguiente, papá, dame la bicicleta. Yo ya sabía ir en bicicleta. Es como que la experiencia en ese plano, no sé si decir astral, porque astral es una palabra, ¿no? Eh, bueno, pues es como que al volver eso ya quedaba impreso en lo que es el centro motor instintivo y cogía la bicicleta y ya está, ya sabía ir en bicicleta. Este tipo de experiencias, o sea, este fue el tipo de uso que empecé a darle a todo esto, ¿no? Y conforme avanzaban los años, iban avanzando los años, mmm,
llegando a mis 7, mis 8 años, es como que empezaron estas experiencias que se producían de forma automática, el irte a dormir y levantarte sin hacer nada, en algún momento empezó a dejar de ocurrir. Y entonces yo me extrañaba porque digo, bueno, pero esta noche no me ha ocurrido esto, ¿no? Eh, pero me seguían ocurriendo de forma automática, pero alguna vez que había necesitado que me ocurriera la experiencia, no me había ocurrido. Y entonces, mm, alguna vez que quise que me ocurriera la experiencia, lo que hacía era poner una cierta intencionalidad. Y en ese caso siempre ocurría, ¿vale? Es como que conforme iba creciendo, aquello se tornaba un poco más difícil. O sea, lo que era automático, habían algunos días que no ocurría, ¿no? Y bueno, si salto a mis 8 años, eh, bueno, que había vivido una cantidad de experiencias, bueno, pues bueno, no es que no eran experiencias, es que era simplemente mi vida, ¿no? Eh, otra utilidad que le di en su momento, fíjate, mira, yo cuando llegué de Venezuela, eh, llegué a un colegio aquí cerca de Barcelona, que bueno, pues empecé a mis 8 años y, mis compañeros me señalaban o se reían de mi acento, porque yo tenía pues el acento de un niño de Venezuela, ¿no? Que no es igual al acento pues del español, ¿no? De aquí. Y, y no sé, eso me causaba, no sé, veía que había cierta diferencia. Y un día pues le hice una pregunta a la profesora y le dije, maestra. Entonces la maestra se acercó y me dice, no, maestra no, dice, señorita o seño. Digo, vale, no, mire, pues es que ahorita, y la profesora me dice, no, no es ahorita, es ahora. Digo, vale, pues que es que voy a ser, y dice, no es hacer, es hacer. Y yo, esa diferencia me causó un impacto, ¿no? Que yo quise corregir. Entonces, ¿qué hago? Pues, bueno, me voy a dormir y voy a corregir esto, ¿no? Efectivamente, me fui a dormir. En este caso, sí recuerdo la intencionalidad de querer salir de mi cuerpo y, pues, simplemente en ese plano, pues, quise hablar corrigiendo, ¿vale? Todas estas cuestiones, esas diferencias que habían en la forma de comunicarte en español. Al día siguiente, todo eso digamos, no es que había desaparecido, porque yo tenía ese acento igual, pero podía implementar, pues, o sea, o podía eliminar esa forma y tener, digamos, hablar en español, pues con la C, tal como se pronuncia aquí, eliminando palabras y demás, ¿no? Y después otra cosa muy interesante, muy curiosa, que yo me río ahora porque, bueno, pues que al recordarlo me hace gracia, con el catalán. Claro, llegas de Venezuela y en aquellos años, año 84, además hacía pocos años de la transición política aquí, eh, había una cierta ebullición con el tema del catalán. O sea, el catalán estaba presente por todos lados y una serie de libros que además, con caricaturas en el colegio sobre todo, pues estaba muy presente el catalán. Y bueno, yo tenía dificultades porque yo no sabía hablar catalán. Lógicamente, vengo de Venezuela, pues no sé hablar catalán. Mi padre era catalán, pero yo sabía un par de palabras, no sabía más. Entonces, eh, yo tenía constantemente que estar preguntando a la profesora para entender, porque la mitad, el 50% de lo que hacíamos era en catalán, ¿no? Y bueno, pues esas constantes preguntas a mis compañeros, a la profesora, digo, bueno, mm, pues me voy a ir a dormir, voy a ir donde yo voy y voy a aprender catalán. Y simplemente, pues lo que hice, la experiencia de cada noche, acercarme a los libros, aprendí catalán en un día. Al día siguiente, yo ya sabía hablar catalán y
como ya sabía que no podía, digamos, mostrar esto, que tenía que ir dosificándolo para no causar, digamos, pues aquellas impresiones que había pasado con mi madre, con la profesora, etcétera. Bueno, pues yo lo entendía, ya no tenía que preguntar a nadie, pero saliendo de, digamos, dirección para casa, había un niño como yo, se llamaba Sergio, bueno, con el cual yo siempre me iba. Estaba hablando en catalán con una persona bueno, esto es una simple anécdota, me escuchó hablar catalán y entonces me dice, Castillo, Castillo, que hablas en catalán. Y digo, no, 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 que no, sí, sí, te estoy escuchando hablar catalán, no sé qué. Entonces yo le dije, hostia, Sergio, no se lo digas a nadie. Hombre, sí, sí, se lo vamos a explicar a la profesora. Y yo le dije, mira, Sergio, por favor, no se lo digas a nadie porque esto no lo van a entender, no lo van a entender. Y mira, yo si quieres, te doy 25 pesetas, yo te, 25 pesetas, digo, te doy 25 pesetas y no se lo expliques a nadie, ¿no? Y Sergio me respetó el asunto y yo lo que simplemente fui haciendo es ir dosificando, ¿no? Poco a poco esa expresión en catalán, porque además no es que hablara catalán, es que hablaba catalán con el acento digamos, característico de esa zona de Ebre, que el catalán de Lleida no es el mismo que el de Tarragona, ni el mismo que de Gerona, no, no, pues el catalán con ese acento, ¿no? O sea, como si fuera un nativo de esa zona, ¿no? Eh, las experiencias, pues continuaron, pero ya entrando en mi adolescencia, a los 12, 13 años, prácticamente habían desaparecido las experiencias de forma automática. Y solamente ocurrían cuando había una intencionalidad que cada vez tenía que ser más intencionada, ¿no? Se me entiende, ¿no? Cuando digo esto, ¿no? Es como que ya la experiencia tenía que poner intención y a veces incluso poniendo la intención no ocurría la experiencia, salvo que fuera una situación en la cual había una especie de emergencia o urgencia de captación de información o de, digamos, vivir esa experiencia para aprender algo, ¿no? Eh, Mira, me voy a ir a una experiencia que tuve a los 14 años. A los 14 años, en esa situación estaba yo, de que ya era muy difícil, era bastante difícil tener esa experiencia. Y bueno, yo vivía en el colegio, estaba acabando la primaria y, y bueno, era el último curso a partir del cual nos íbamos a empezar la secundaria, o sea, cada uno salía a los institutos o a los centros de formación profesional. Era un momento en que teníamos que decidir, elegir lo que íbamos a hacer. Y bueno, voy a intentar ir rápido, pero bueno, yo tenía una compañera de clase, que es la típica compañera con la que haces los deberes, con la que estás cada día, que hay una afinidad, etcétera, etcétera. Y ocurrió una cosa que entró en medio de esta cuestión mi hermano gemelo. Y bueno, hubo ahí como una especie de derivación de la atención de esa niña hacia mí, o de esa chica, de esa adolescente hacia mí, y esa atención se fue hacia mi hermano gemelo. Y esta cuestión que fue prolongando, yo empecé a sentirme de una manera extraña. Empecé a sentir dolor, empecé a sentir un cierto sufrimiento y entonces yo me quejaba, ¿no? O sea, respondía le decía pues a esa compañera, esa amiga, pues que bueno, que esa atención volviera hacia mí. Entonces también recriminaba a mi hermano, ¿no? Oye, vete de aquí, ¿no? Y esto, viéndolo ellos, todavía acentuaban la cuestión y bueno, empecé a sentirme fatal. De golpe y porrazo empecé a sentirme fatal, empecé a sentir un dolor tremendo, además y cuando los veía juntos era horrible, pero esto fue hasta tal punto que llegó un día que era tanto, tanto, tanto ese sufrimiento que yo pensé que que me iba a morir. O sea, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esta sensación? ¿Qué es este dolor? ¿Qué es esta...?
Y me acuerdo el último día de clase, yo me fui en un patio enorme, lo que había en el colegio, yo me aislé, me fui lejos, em, y en esa, no sé, es que casi era como una petición de auxilio, petición de auxilio interior que hice, hasta tal punto que me pregunté qué es lo que sentía. A ver, ¿qué sientes? ¿Qué estás sintiendo, no? Em, y me hice la pregunta, vamos a ver, ¿tú sientes todo esto porque estás enamorado? ¿Estás enamorado y porque estás enamorado sientes esto? Y entonces empecé a- a ponerle etiquetas a lo que sentía, ¿no? A ver qué sientes. Entonces pude identificar, por ejemplo, pues la envidia, que ya la podía identificar, o la rabia, o el egoísmo. Em, y claro, el amor, que para mí era un concepto que tenía que ser algo muy elevado, ¿no? Y digo, a ver, ¿es posible que esto, o sea, rabia, envidia, egoísmo y otros sentimientos que yo tenía asociados a cómo me sentía, puede ser igual a amor? Eso se convirtió en una ecuación. Porque además yo tenía una facilidad tremenda para las matemáticas y muchas de las cosas que hacía y resolvía y veía en el mundo astral era un lenguaje matemático, algebraico, geométrico. ¿Vale? Entonces, esa ecuación se me formó en la mente y el signo de igual simplemente explotó. Y cuando explotó, es como si explotara yo dentro. Y eso lo que hizo fue provocar una expansión, o sea, una onda expansiva que conforme digamos, esa onda se iba expandiendo, yo me convertía en todo lo que abarcaba esa onda expansiva. O sea, cuando esa onda expansiva llegaba a un árbol, yo era el árbol. Y cuando llegaba a dos árboles, yo era los dos árboles. Y el espacio, y el patio, y las personas. Es como que en ese estado de vigilia simplemente me convertía en todo. Pero sin perder mi mi percepción normal. Era como mm, es como percibir el mundo astral, pero en estado de vigilia, con la comprensión absoluta de todo. Y que además, cuando llegaba a las personas, era ser las personas, no una cuestión de empatía, sino ser las personas. En, tuve un sentimiento de liberación tremendo, una dicha tremenda, una sensación además de felicidad, simplemente una sensación de felicidad con la que simplemente me levanté liberado de todo eso que había estado sintiendo y me fui para casa. Me fui para casa, que además era como ir en cámara lenta, porque la visión y la percepción de todo era diferente. Es lo mismo, pero diferente. Y además con ese estado de dicha, ¿no? Además, en ese viaje a casa caminando, pues llegué, bueno, cerca de casa estaban haciendo unas obras y había un contenedor típico de obras y estaba aquello lleno de libros. Y entonces empecé a mirar y vi dos libros que los tengo todavía esos libros, están nuevos porque en aquel entonces estaban nuevos. Es un libro que uno de ellos se llama Las cinco grandes reglas de la venta y el otro se llama La magia de los celtas. Esos dos libros acabaron por definir todo lo que fue mi vida a partir de entonces, que fue el contacto con el esoterismo, digamos, con el conocimiento oculto, hermético, y después también con lo que es el mundo comercial, las cinco grandes reglas de la venta, que tiene que ver también con el mundo, digamos, de la psicología y el uso de la psicología y lo que hay detrás del mundo de la psicología, ¿no? También me mencionaste que estas experiencias astrales tuvieron un impacto en tu carrera profesional, ¿no? En tu éxito comercial. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue eso. Sí, mira, después de esa experiencia, eh, lo que me ocurrió, o sea, esa cuestión expansiva
esa cuestión, digamos, de expandirte y fusionarte con todo, eh, se quedó activa, se me quedó activa. O sea, del colegio empecé a ir al instituto. Eh, yo vivía en un pueblo que se llama Barberá del Vallés. Tenía que ir a un instituto que en Sabadell había aproximadamente unos 11 kilómetros que yo muchas veces hacía caminando, porque nosotros teníamos una situación económica, bueno, tuvimos ciertas carencias, teníamos dificultades económicas, y bueno, pues mmm, no, nada, a los pocos días me di cuenta que cuando me encontraba ante una situación que requería una especial atención o un especial esfuerzo, automáticamente se me despertaba, se me activaba la expansión. Y pues si estaba hablando con personas, me convertía en las personas, pero en las personas y en todo lo que había alrededor. ¿Vale? Es una forma de ver y sentir que hay una característica, digamos, de ese estado que es una percepción del tiempo diferente. Digamos, no hay tiempo, y una percepción del espacio también totalmente diferente, que no es tridimensional. En ese estado yo veía lo que tenía detrás de mí. O sea, puedo estar viéndote ahora, pero también tenía la percepción visual de lo que había detrás mío. Es una especie de percepción pentadimensional. ¿Vale? Entonces, eh, mm, al tener esa cuestión, es un gran estado es un estado de profundidad, de seguridad, porque además lo estás percibiendo todo. Y no entra el intelecto por medio, ni el juicio, ni nada de esto, ¿no? Y bueno, pues mmm, esa cuestión automática, de activarse de forma automática, empecé a poder activarlo de forma intencionada, que era de hecho muy sencillo. O sea, eh, era simplemente para estar presente en todo, lo que hacía es estar presente en mí. O sea, en la medida en que tomaba la atención a mí mismo, en mí mismo, estaba ya presente en todo. O sea, que no es que hiciera nada hacia afuera, lo que hacía era hacia adentro. Tomaba la atención en mí y al tomar la atención en mí, estaba en todo. ¿Qué pasó, Mariano? Pues nada, mira, por ponerte algunos ejemplos de en qué me benefició esto, por ejemplo, a los 15 años, precisamente por estas cuestiones, dificultades que teníamos en mi familia, pues bueno, mi hermano y yo siempre hacíamos cosas, ¿no? Para conseguir dinero. Por ejemplo, pues no sé, nos íbamos en Navidad a cantar villancicos o a recoger las botellas de cava para venderlas en el Campaixano, que nos daban 5 pesetas por botella. Íbamos a los conciertos en verano, a los campos de fútbol, que yo siempre sabía cuándo había un concierto porque es que tenía esa cuestión de conectarme simplemente o de presencia en mí para saber qué es lo que ocurre fuera. Y nos íbamos, no sé, igual un sábado por la mañana me despertaba y decía, Ramoncito, vámonos al campo de fútbol, ha habido un concierto esta noche. Entonces, claro, ¿qué pasa en los conciertos? Que la gente bailando, 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 las monedas caían, y cuando íbamos al campo de fútbol, pues recogíamos a lo mejor en una mañana más monedas que pensión tenía mi madre en aquellos años, ¿no? Eh, bueno, pues yo vi que había necesidad de que yo, bueno, en fin, de trabajar, de conseguir ingresos, ¿no? Y yo iba a una cafetería, ahí donde yo vivía, y digo, pues que yo podría trabajar aquí. Y entonces, atención, expansión, siento a la Conchi, soy ella, al ser ella, pues ya veo todo, ¿no? Y bueno, sabía que estaba buscando una persona para que entrara a trabajar y demás. Entonces yo me acerqué a la Conchi, que ya me conocían, y le pregunté al respecto. Y me dice, sí, sí, Pablo, porque ahora soy Pau, porque los catalanes me bautizaron a los 21 años, pero entonces era Pablo. Eh, y bueno, me dijo que sí, que estaba buscando a alguien, pero que, bueno, que cuántos años tenía. Faltaban un par de meses para que yo cumpliera 16 años. Eh, y bueno,
yo sabía, por cierto, que le hacía falta a alguien, pero sabía también que si me acercaba y le pedía trabajo, me diría que sí. Porque es que esa era la utilidad, el saber. O sea, yo sabía lo que, si tenía necesidad, pero es que también sabía lo que le puedo preguntar y también sé la respuesta, ¿no? Puedes imaginar, Mariano, que esto era una utilidad extraordinaria, ¿vale? Pues este es un ejemplo. Al final empecé a trabajar allí, no me hicieron un contrato. Cuando cumplí los 16 años me hicieron el contrato. Pues empecé a trabajar, que además mi capacidad de aprendizaje era casi instantánea, porque el estado de presencia, la expansión, digamos, en todo, es el aprendizaje automático. Me, vamos, me adapté pues inmediatamente, aprendí todo aquello de forma muy rápida, hasta tal punto que al año siguiente, con 17 años, ya era encargado de ese lugar. Eh, dejé los estudios, empecé a seguir trabajando en hostelería, pues que es lo que se podía trabajar, digamos, sin ningún tipo de experiencia y con esa edad. Eh, y, y, bueno, pues hasta que llegó un día que yo me había leído el libro de las 5 grandes reglas de la venta. Entonces ahí entré en una empresa en el mundo de las ventas, ¿no? ¿Qué ocurría, Mariano? Mira, el primer trabajo en ese sentido fue vendiendo baterías de cocina por las casas. ¿Y qué me ocurría? Que cuando yo iba, digamos, a vender el producto, a enseñarlo, etcétera, etcétera, yo simplemente con ese ejercicio de desdoblamiento, o como se le quiera llamar, estoy empleando palabras bueno, para que se pueda entender, pero era simplemente, me ponía en este estado y yo simplemente ya sabía quién quería comprar ese producto. Yo ya sabía, no solamente si lo querían comprar o no, sabía lo que se podían gastar, sabía, digamos, el número de piezas, hasta dónde podían llegar económicamente. Es que sabía incluso el dinero que tenían en el bolsillo, porque no estamos hablando de una empatía, estamos hablando de ser, convertirte en la persona, ¿no? Automáticamente empecé a trabajar en esto y claro, tuve éxito. Tanto como, o sea, cada visita que yo hacía, pues era infalible. Pero además, Mariano, con una cosa que empecé a darme cuenta, no todo el mundo tenía, o sea, las motivaciones de cada persona para comprar ese producto eran diferentes. Al desdoblarme en las personas, por ejemplo, podía ver que una persona pues le interesaba mucho el producto porque era un sistema de cocción saludable, porque a lo mejor tenía un problema, digamos, con la alimentación y que estaba buscando eso por necesidad. Pero también me daba cuenta de que otra persona también quería comprar el producto por el simple hecho de que la otra persona lo compraba y no ser menos que ella. O sea, o sea, me empecé a dar cuenta de las motivaciones y eh, empecé a comprender un poco el mundo de la psicología, los resortes que hay detrás del comportamiento de las personas, ¿no? Pero es que, además de comprenderlo, empecé a utilizarlo. O sea, yo necesitaba, pues vender, porque si no, no cobraba, eh, y en diferentes visitas que yo hacía, por ejemplo, veía personas que a lo mejor no querían comprar el producto, porque a lo mejor no se lo podían permitir económicamente o simplemente no lo querían, pero esas personas reunían el resorte, diferentes resortes psicológicos que, utilizados de según qué manera, al final compraban el producto. Por ejemplo, la vanidad, ¿no? Si, por ejemplo, esta persona no quería comprar el producto, pero tú señalabas una serie de cuestiones, el mundo comercial, tal como se conoce, puro y duro, eh, es como cuando se dice aquel que es muy buen vendedor que te vendería arena en el desierto, ¿no? Bueno, pues yo no era eso, ¿no? Pero
sí que me daba cuenta que habían ciertos resortes psicológicos que al final motivaban a la gente a tomar decisiones que incluso no son las que inicialmente querían. Y esto empezó a tener una especie de mal regusto. Había algo que no... había una anomalía. En la psicología, en el mundo tal como lo vivíamos, había pues una especie de anomalía, la anomalía egoica, la anomalía del ego. Y ahí fui como empecé a tomar contacto porque esto se fue manifestando. Llegó un momento que me fui a trabajar a una empresa de material de construcción, después a otra empresa donde vendía piscinas. Y claro, es que era tal la capacidad de aprendizaje que yo tenía, la capacidad de asimilar, y no solamente eso, de contratar gente. A la hora de contratar a una persona, era ese desdoblamiento, era saber todo, cuáles eran sus necesidades económicas, qué necesitaba a los clientes. Yo tenía una efectividad del 100% a la hora de ir a vender algo, ¿no? Pues nada, abrí una empresa, me creé una sociedad y prácticamente en 3 meses, no te voy a decir que me hice rico, pero pasé de tener dificultades económicas bueno, a una situación vamos, de que no me faltaba de nada, ¿no? O sea, una situación de tener dinero, mucho dinero disponible y demás, ¿no? Entonces, resultaba muy fácil para mí, digamos, el mundo comercial, el vender, porque utilizaba, digamos, esta facultad, porque al convertirte en las personas o al ser las personas, lo sabías todo, sus necesidades, qué podían gastar, qué les gustaba, cuáles eran sus motivaciones, que la verdad que era bastante, a veces era bastante terrible, tengo que decir, ¿eh? Tengo que decir que eh, a veces hacer esta práctica, entrar en el mundo de deseos, de vanidades, de estos resortes. Ten en cuenta, Mariano, que al hacer esto veías todo. O sea, si una persona era infiel a su pareja, lo sabías. Si una persona tenía sentimientos, según qué sentimientos, lo mismo, porque eres la persona. Muy especialmente, fíjate una cosa curiosa, yo trabajé de barman en las noches y era muy buen barman, era un barman de coctelería, me hice muy buen barman de coctelería. Y lo que ocurría cuando la gente se embriagaba, el desdoblamiento en la persona en ese estado era angustioso realmente. O sea, el desdoblarte en una persona en ese estado era realmente feo, ¿eh? O sea, porque además tú ya lo habías hecho anteriormente con esa persona, porque a lo mejor era un cliente habitual, pero es que era simplemente era otra persona. Se había convertido en otra persona. Más bien en otras personas, una multiplicidad interior en esa persona había, porque nunca eran el mismo. Es como si esta cuestión egoica, es como que hay toda una serie de elementos dentro de cada persona que no es uno, son muchos, ¿no? Y digamos, pues que la codicia podía ser uno, la lujuria podía ser otro, eran siempre diferentes, ¿no? Bueno, todo eso, digamos, estuve viviendo con esa facultad hasta que un día me di cuenta que le vendí una cosa a una persona eh, haciendo uso de su vanidad y esta persona, cuando ya salí por la puerta, me paré en la puerta y es como que se me mostró, era una mujer, una señora, se me mostró la imagen de mi madre en un momento de que teníamos necesidades, de que no podíamos calzarnos, de que nos faltaban cosas básicas, ¿no? Y cómo yo le había vendido a una persona algo que sin yo tener mala intención, porque yo de hecho no tenía mala intención, o sea, yo hacía lo que de alguna manera te enseñan que tienes que hacer, los objetivos y todo esto, ¿no? Entonces vi que esta persona no solamente no necesitaba esto, sino que además tenía un problema, porque no tenía, sus recursos eran escasos, ¿no? Y que sin embargo, por una cuestión de vanidad, había firmado aquello
se tenía que gastar 100.000 pesetas en 3 sartenes y en ese momento ya sentí algo y ahí es cuando, de alguna manera, empecé a bloquearlo. Empecé a hacer por bloquear esta facultad. Cuando prácticamente a los 24, 25 años, yo ya estaba, digamos, en el estudio de diferentes cuestiones que tienen que ver pues, con las religiones, con la filosofía antigua, con las, digamos, tradiciones espirituales, esoterismo. Yo me había llegado, había tirado del hilo de aquel libro, de la magia de los celtas, que eso te lleva a una cosa y una cosa a otra y a otra y a otra y a otra. Y estaba, pues bueno, en el estudio de diferentes, desde los mayas hasta los egipcios, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, pues allí por mis 25 años empecé a bloquear ese asunto eh, hasta el punto que ya llegados mis 27, 28, 29 años, ya tenía muchas dificultades en, digamos, activarlo voluntariamente, ¿no? Porque es que era como una herramienta que, digamos, lo que no se usa, pues se atrofia, ¿no? Y bueno, pues fui perdiendo esa capacidad y solo se me ha ido activando durante estos años hasta el día de hoy en determinados momentos, digamos, de situaciones complicadas o situaciones límite, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, la muerte de un ser querido o una situación de riesgo o una situación que hay que resolver o algo que tiene que ver con tu supervivencia, ¿vale? Entonces, bueno, durante este tiempo he tenido este tipo de cuestiones, así como también otras experiencias astrales, pero ya no con esa cuestión que era diaria y permanente entre mis 2, 3 años hasta prácticamente los 25. Eh, y bueno, he vivido otro tipo varias experiencias, pero ya no de esa manera, ¿no? De esa manera permanente como ya tengo. Claro. O sea que entiendo que la facultad esa de ponerte en la otra persona, ¿la dejaste de utilizar? Sí, la dejé de utilizar porque es como que pensé que podía ser malo y que además, como estaba en el estudio de las religiones, de las filosofías y demás, que señalaban toda una serie de cuestiones, muy especialmente el budismo, ¿no? La psicología, tal como se trabaja en el budismo, etcétera, etcétera, que señala, ¿no? Esa multiplicidad egoica. Entonces empecé, claro, yo sé cuando leía este tipo de información, pues, para mí era una luz, porque digamos que lo que yo estaba leyendo me estaba señalando algo que yo ya había visto, que había percibido, ¿no? Entonces, eh, empecé a bloquearlo, ¿no? Y ya te digo, Mariano, no era tanto el convertirte en las personas, era desdoblarte en todo, incluyendo las personas. O sea, yo había tenido experiencias que me desdoblaba en 5 personas a la vez. Y a lo mejor había un tema eh, que se estaba discutiendo. Bueno, por ejemplo, cuando vendía material de construcción, para ir rápido, había una persona que le estaba vendiendo una reforma y bueno, pues resulta que ese baño para reformarlo, que además era una cosa muy importante para esa señora, yo me daba cuenta de la importancia tremenda que tenía la reforma de su baño para aquella persona, pues a la hora de meter los elementos que tenían que ir de allí y por una falta de espacio se generó una situación que la señora sabía cómo resolver, que era quitando un bidet, pero la señora no se atrevía a decirlo porque tenía miedo que su cuñada, que estaba al lado, pensara que pues podían, digamos, ser poco higiénicos. O sea, estoy hablando de cosas prácticas que estás ahí metido y que lo ves, ¿no? Y con simplemente el hecho de tú mencionar, pues oye, vamos a sacar el bidet porque el bidet no lo utiliza nadie, se desmoronaba todo aquello y entonces la venta continuaba adelante. Te estoy poniendo un ejemplo era una cuestión que no es que te desdoblaras una persona en 5 o en 100 a la vez. O sea, podía ser las 100 personas a la vez, porque era todo. Era incluso objetos físicos, el espacio entero, el espacio, digamos, que ocupabas completamente. Muy curioso. Justamente te iba a preguntar en referencia a los objetos y también a los animales.
Ujú. Eh, pues mira, los animales no tienen psicología. No existe psicología en los animales. Es una, es una cuestión emocional. No hay un pensamiento, no hay una, digamos, eh, es diferente, ¿eh? No tiene nada que ver con nosotros. Digamos que es difícil de explicar, qué buenas preguntas haces, Mariano, esa fama que tienes, sí, sí. Pero no hay una psicología, es una cuestión totalmente emocional. Por ejemplo, un perro te ama, te quiere, ¿sabes? No te juzga, no existe eso, ¿no? Claro, mm, yo podía sentir eso, pero no es la misma intensidad con una persona, porque con la persona ese desdoblamiento es introducirte en la psicología, sobre todo, ¿no? En los pensamientos, ¿no? Y después con las cosas, que por eso tenía esa capacidad de aprendizaje, digamos que es una compresión inmediata. Yo aprendía prácticamente a fabricar las cosas. Eso me hacía también muy buen vendedor sin el uso de esa facultad. De hecho, esto casi, o sea, también lo tengo todavía hoy, ¿no? Tengo mucha facilidad para comprender las cosas y dentro de mi entorno profesional actual, que soy constructor, digamos, domino muchos, prácticamente todos los sistemas constructivos y tengo una cierta facilidad para la comprensión, pero eso es derivado del recuerdo de aquellos años, ¿no? Entonces, digamos que esa percepción, el ser todo, es una comprensión del elemento material. Evidentemente, una lámpara pues no tiene ni pensamientos ni sentimientos, ¿no? Ahí no hay nada que puedas extraer, pero sí, digamos, una cierta comprensión del objeto en sí, ¿no? Ahora estoy mirando es la lámpara precisamente mientras hablo contigo. Mm. Es muy interesante y es muy original el enfoque que ha tenido esta experiencia que has contado en relación a tu digamos, formación comercial relacionado con estas cualidades psíquicas y demás, ¿no? Creo que es muy interesante verlo desde ese enfoque, que es un enfoque bastante inusual, pero que, insisto, creo que es muy interesante, ¿no? Porque es algo también que está presente en nuestra vida cotidiana, ¿no? La parte profesional, comercial, el comercio y las relaciones de este tipo, ¿no? Pero también me gustaría que, y ya entrando en la recta final de la entrevista, me gustaría que nos cuentes esa experiencia que tuviste con tu hermano fallecido, una experiencia de comunicación. Bien, pues bueno, mi hermano gemelo, con el cual yo tenía una relación extraordinaria, era parte de mí. Yo vivía siempre muy seguro sabiendo que tenía a mi hermano. O sea, es como nunca me puede pasar nada ni me puede faltar de nada porque donde yo no llegue, pues tengo a mi hermano, ¿no? Y él le pasaba exactamente lo mismo. De hecho, cuando estábamos a veces en situaciones difíciles, nos llamábamos, oye, ¿estás ahí? Sí, vale. Si me falta algo, ¿estás ahí? Sí, vale, pues venga, pues ya puedo arriesgarme y ya puedo hacer cosas, ¿no? Bueno, hubo un accidente, mi hermano falleció producto de un accidente de coche y, y bueno, nada, eso fue para mí un impacto. O sea, yo, bueno, de hecho, yo tardé días en acabármelo de creer, pero bueno, cuando el mismo día que ocurrió, pues tuve que ir al tanatorio. En fin, había una situación que aunque yo no me lo creía, porque es que no me lo creía, simplemente no está pasando y lo que hay allí no es mi hermano. Eh, pero bueno, se produjo bueno, pues dentro de todo ese dolor, estábamos en mi casa y yo veía a mi madre, que tuve que ir a ver a mi madre y comunicarle la noticia. Es un recuerdo desgarrador el que yo tengo de cuando le tuve que decir a mi madre que su hijo había muerto.
estando en mi casa, que llegaban personas, yo veía a mi madre sufrir tanto, tanto. Yo es que estaba que en el fondo, en ese sentimiento de no creencia, de no creer, y además yo en aquel entonces ya no podía, digamos, cerrar los ojos y salir al mundo astral, a ese plano, pero en ese shock, en ese impacto y un estado de presencia absoluta que sí en ese momento, digamos, estaba en la percepción de lo que me rodeaba y las personas que me rodeaban, digamos, con esa herramienta que yo utilizaba, que en ese momento sí que estaba activa, porque era, digamos, un momento que es que estás tan presente que el uso de herramienta consiste en eso, en estar muy presente en ti, estás en todo, ¿no? Bueno, pues yo le dije, me acerqué a mi madre y viéndola así como estaba, le dije, mira, mami, voy a ir a hablar con Ramón. Se lo dije así. Entonces mi madre me miró y es como que ya le cambió el rostro. Es como que de repente supuso un consuelo, ¿no? Y yo simplemente me fui a la habitación, me estiré en la cama. Yo estaba casado en aquel entonces y le dije a mi esposa que no me molestara a nadie. ¿eh? Eh, y simplemente me tumbé en la cama y en ese estado en el que yo estaba, llegué al lugar donde había habido el accidente. Donde había habido el accidente. O sea, no es que mi hermano estuviera en la casa, ni en el tanatorio, ni en el que estaban preparando su cuerpo para ser enterrado, ¿no? Mi hermano estaba allí, en el lugar donde había habido el accidente, ¿no? Y yo simplemente aparezco ahí y claro, mi hermano y yo discutíamos. Cuando estando en la vida discutíamos, ¿no? Pues yo creo que esa fue la discusión más grande que tuvimos nunca. Él en ese plano y yo también, ¿no? O sea, le dije de todo, le insulté, porque le dije que había hecho, cómo se te ocurre, fíjate, ahora qué voy a hacer yo, mira cómo está mamá, eh, qué voy a hacer ahora yo sin ti. Eh, y él empezó a decirme simplemente que, que me tranquilizara. Dice, oye, quédate tranquilo, habla con mamá, dile que, que estoy bien, que lo sepas tú también, que yo estoy bien, y no te preocupes que yo te voy a acompañar, eh, y que bueno, y que esto no es lo que parece. Es curioso porque me acuerdo muy bien de eso, esto no es lo que parece, ¿sabes? Es como si me estuviera diciendo la percepción emocional que tengo ese recuerdo, es como que la muerte no existe. Eh, y bueno, yo me fui calmando, la discusión ya no se tornó, o sea, ya no fue una discusión, sino que ya empezó a ser una conversación. Y yo, pues la verdad, me sentí muy aliviado y teniendo la absoluta seguridad de que lo que me había dicho era así, que me iba a acompañar. Simplemente me levanté de la cama, bajé, hablé con mi madre, le dije que había hablado con Ramón, eh, y que, bueno, lo que me había dicho, que estuvimos tranquilos, que estuvieras tranquila, que él está bien, que nos va a acompañar. Bueno, todo eso supuso un gran alivio para mi madre y, por supuesto, para mí, ¿no? Entonces, lo que ocurrió el siguiente año, desde ese momento, mira, esto, al cabo de un año por ahí yo empecé a tener muchas dificultades con mi empresa. Era la antesala de la crisis del 2008 y yo estaba en el sector de la construcción. Y yo entré en una situación de deudas, bueno, de problemas, porque bueno, los que vivieron aquello, pues el cierre del crédito bancario, las empresas grandes que no pagaban a las empresas pequeñas como la nuestra, bueno, toda una serie de complicaciones. Había entrado eh, digamos, una situación caótica y las empresas pues luchábamos por sobrevivir.
Bueno, al final yo quedé en una situación que además él había fallecido y su empresa también generó un problema para la familia. Él trabajaba en el banco y sabía moverse y manejarse, pero claro, él tenía mucho dinero en préstamos, que además mi empresa también tenía mucho dinero en préstamos. Claro, eso pasó a las manos de mi madre. Tuve yo que, de alguna manera, bueno, tuve que ocuparme de todo eso, de todas esas deudas. eh, y bueno, era muy difícil, era muy difícil. Claro, yo acabé en una situación teniendo que gestionar una deuda enorme, enorme, de 7 cifras. Eh, y bueno, pues es que no sabía ni por dónde empezar. Y ahí apareció Ramón, apareció mi hermano. Y, y nada, él simplemente eh, cada mañana, bueno, no, apareció una mañana eh, entre las 4 y las 7. Cuando digo apareció, quiere decir que no es que estás desayunando y se materializa. O sea, quiero decir que en un cierto momento, por la mañana, cuando me estoy despertando, en estado siempre introspectivo, presencia de mí, ¿vale? Eh, Se producía esa conexión astral y ahí aparecía mi hermano y él me explicaba cada día, a partir de ese día, él me explicó un cierto día lo que yo tenía que empezar a hacer para salir de esa situación. Era muy bueno en su trabajo, también tenía un negocio, en fin, nos sabía explicar cómo tenía que operar con los bancos, cómo tenía que operar con, digamos, con las empresas, las deudas, etcétera, etcétera. Y cada día era como un guión, digamos, de lo que cada día tenía que ir haciendo, ¿no? Entonces yo poco a poco, haciendo uso de esta información, pues poco a poco fui saliendo de toda esa cuestión, de toda la situación de deudas y demás. Podía, por ejemplo, eh, pues no sé, a quién me tengo que dirigir para vender, por ejemplo, una finca o para vender, eh, de hecho, mmm, la casa que yo tenía, que estaba hipotecada, una cifra muy, muy grande, pues él un día me dice, tienes que llamar a Laura. Digo, ¿a qué Laura? Y, y dice, pues una persona que te va a comprar la casa. Y me dice, tienes su teléfono. Entonces yo cogí el teléfono y pongo casa Laura. Y me aparece. Era una persona que hacía un año y pico había venido a ver la casa. Entonces yo cogí, la llamé por teléfono y le dije, mira, que soy la persona que te enseñó la casa. Y dice, que no se acordaba ya ella ya ni se acordaba, porque vino, vale, bueno, es que yo ya ni me acordaba porque queríamos mirar otras cosas y tal, pero al día siguiente me llamó y me dice, bueno, voy a volver a venir a ver la casa y acabó comprando la casa. Pero es que mi hermano me había dicho que llamara a esa persona, ¿no? Él me acompañó durante todo ese año señalándome cosas que yo debía hacer, cómo comunicar, a veces incluso algunas comunicaciones, o por ejemplo, o no comunicar, o sea, oye, pasa de este problema, olvídate de este problema, ¿vale? Eh, y bueno, pues poco a poco fui saliendo, digamos, de la situación que tenía y reconvirtiendo esa situación que parecía imposible de solucionar, porque yo pensé que ya para toda mi vida sería un paria, y que sin embargo pude poco a poco pues darle la vuelta, y poder, digamos, obedecer a mis actividades, tener mi negocio, etcétera, etcétera. Muy interesante, la verdad. Era como una especie de asesor del más allá. Sí, sí. Pero es curioso. Estas cosas que explico, ojalá yo pudiera transmitir lo, la normalidad que tienen. Porque es que a mí me ocurre, Mariano, que cuando estoy viendo a uno de tus invitados, entrevistados y demás, yo mismo veo y veo lo alejado que estoy, ¿no? Lo alejado que estoy de eso que están explicando, ¿no? Pero seguramente algunos telespectadores están escuchando a mí y parece también algo muy alejado, pero no. Es que es algo muy cercano, de una normalidad absoluta. em,
Y además hay algo que a mí me gustaría mencionar en tu canal, eh, que aquí llegamos muchas personas que tenemos inquietudes y tenemos necesidades de, digamos, de conectar con algo, de intentar, tenemos una cierta búsqueda, ¿no? Y, y aquí se habla mucho de, digamos, de la meditación. Aquí muchos invitados señalan la meditación como herramienta, ¿no? O señalan trabajos, ciertos trabajos, trabajos que muchas personas que estamos viendo en tu canal eh, conocemos de estos trabajos y, pero es que es así. O sea, mmm, esto que señalan, digamos, tus invitados, la meditación es casi de respuesta automática. O sea, en el momento en que cierras los ojos, pues solamente con la intención digamos, de hacer un ejercicio introspectivo, ¿no? Es de forma automática, ¿no? O por ejemplo, otro tipo de trabajos que aparecen aquí, todos tienen respuesta, todos tienen respuesta. O sea, yo le diría a la gente que esas herramientas que tienen a su disposición, que son muy diversas, ahora aquí eh, que hagan uso de esas herramientas, que confíen en las herramientas que tienen. Esas herramientas que les llegan por algo. A alguien le puede llegar, pues no sé, una ceremonia de algo, o a otro le puede llegar una práctica de meditación, a otro le puede llegar un tipo de yoga, a otro le puede llegar otro tipo de ceremonias, ¿no? Lo que les llegue, que hagan uso, que confíen, que realmente pongan la confianza. Mm, No hace falta creer, es que no hace falta creer, no hace falta ni tener fe, es simplemente llevar a la práctica, es pasar a la acción de lo que se te presenta delante. Eh, Hay no sé, a mí me gusta mucho mencionar que también en las charlas que a veces doy o sea, la mejor forma de oración es la acción. O sea, yo rezo, Mariano, y yo rezo. El Padre Nuestro, que es un mantra poderosísimo, y otras oraciones, ¿no? Pero en realidad, la manifestación de esa oración es la acción. La acción lleva implícita esa petición que llamamos oración. Noto que pasas a la acción de las cosas, ¿no? Y todas esas herramientas que las personas que solemos coincidir aquí en tu canal, y que a todo el mundo le ha llegado algo, a todo el mundo le ha llegado algo. Y si le ha llegado es por algo, que lo utilicen. Y este mensaje de personas que, que invitan a la meditación, que invitan a la retrospección, que invitan al contacto con la naturaleza, que invitan, eh, pues no sé, a todo lo que hay. Yo tengo algunos estudios, algunos cursos que personas, por ejemplo, de México, de Chile, que han sido entrevistadas en este canal, han venido a hacer formaciones aquí, que yo he hecho las mismas formaciones que ellos, eh, y que a lo mejor después resulta que después de haber hecho esa formación yo no le he dedicado tiempo, no le he dedicado trabajo y que sin embargo ellos sí, automáticamente empiezan a vivir una cantidad de experiencias que han venido aquí a tu canal a explicarlas, ¿no? Y esto, a mí, después de ver esto en tu canal, contactar con ellos y decir, oye, es que yo fui compañero tuyo de esa formación. Y te dicen, Pau, pero ¿por qué no lo has practicado? ¿Por qué no lo has practicado? Y en el momento que lo practicas, es inmediato. Es inmediato. Estamos en un momento, además, que es fácil. Es, hay una, estamos en un momento, creo que todo el mundo lo intuye, las personas que se entrevistan en este canal no paran de decirlo, que estamos en un momento especial, que estamos en un momento de unos cambios tremendos. Es así, es que no hace falta ni siquiera, ya se siente en el ambiente, se ve en la política, se ve en lo social, en la geopolítica, en las cosas que están pasando en el mundo, en lo que está pasando en la gente, en lo que está pasando en nuestras familias. Se ve, se ve que estamos en un momento muy, muy, muy especial. Y este momento tan especial permite que aquellas personas que tengan esa búsqueda, ese anhelo de conexión, pasad a la acción. O sea, utilizad lo que tenéis delante, lo que tenemos delante.
Y yo soy un claro ejemplo de ello, como espectador de tu canal, Mariano, que me ha hecho falta, digamos, contactar, por ejemplo, con un entrevistado aquí en tu canal, que te dicen, Pau, pero, oye, ¿por qué no practicaste esto? Y en el momento que lo practicas, ya ocurre la manifestación. De hecho, me está ayudando muchísimo, además, y me está permitiendo hacer el trabajo que estoy haciendo, ¿no? No sé si querés agregar algo más, si querés dejar formas de contacto, estoy seguro que habrá muchas personas que les gustaría contactar directamente contigo y para lo que quieras comentar, este es el momento. Bien, pues, a ver, sobre todo, digamos, esto que he comentado, digamos, como mensaje, ¿no? A tus espectadores, eh, que tengan fe, que tengan confianza en su búsqueda, pero que sobre todo las herramientas que necesitan, es que están cerca, están delante. O sea, a todos se les ha presentado algo y lo que hay que hacer es uso de eso que se nos ha presentado. No hace mucho, por ejemplo, una persona me preguntaba al respecto de cómo salir en astral. Y yo le pregunté simplemente si había practicado alguna vez. Y me dijo que no. Digo, bueno, pero tú eres conocedor de la existencia de esto, ¿no? Y yo simplemente, dice, sí, digo, pues oye, simplemente te vas a dormir, cógete unos auriculares, pones en un canal de YouTube, en el canal de YouTube pones sueño lúcido o salida astral, lo que te aparezca, eso que te aparezca, ponlo en práctica, ¿no? En, quiero decir, mm, hay que pasar a esa acción. No hay que creer, no hay que ni siquiera creer, no hay que tener fe. Las creencias a veces también pueden ser una limitación. Es simplemente pasar a esa acción y utilizar, digamos, lo que tenemos delante, ¿no? Bueno, por otro lado, pues sí, yo realizo un trabajo, digamos que todo lo que viví en mi infancia, en mi niñez, mi adolescencia, mi juventud y demás, a mí siempre me acompañó digamos, esta cuestión y las experiencias me acompañaron toda la vida en silencio, las he mantenido, hay gente bueno, que seguramente puede ver esta entrevista en mi entorno bueno, que alucinarán, porque jamás se hubieran imaginado, eh, digamos, que el Pau pues podía tener este tipo de cuestiones, haber sido acompañado por este tipo de experiencias. Em, bueno, estoy haciendo algo que hace mucho tiempo debía haber hecho, que es un cierto trabajo para lo que yo trabajo desde la energía, digamos, hago trabajos holísticos y energéticos. Y además, pues bueno, hemos creado un espacio cerca de la montaña de Montserrat donde, digamos, pues hacemos actividades diarias, hacemos seminarios, retiros y, digamos, intentamos entregar herramientas, sobre todo, prácticas, elementos prácticos, o sea, que las personas puedan tener herramientas para hacer ellos el trabajo, porque nadie puede hacer por las personas lo que solo ellos pueden hacer, ¿no? Y es, pues bueno, a partir de la experiencia energética, a partir también de ciertos trabajos, pues con la respiración para conectar con uno mismo, eh, pues bueno, intentar eso, ¿no? Que las personas, lo que hacemos nosotros es intentar simplemente integrar algo para la evolución de la gente, ¿no? También, digamos, desde la pedagogía y el uso de la psicología, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, tengo un número de WhatsApp que la gente se puede dirigir. No tenemos web, se está creando. Tengo un canal de YouTube que es muy incipiente porque, digamos, casi que lo he utilizado como curiosidad y quizás lo que sí que, como medio de contacto y que sí hace un par de meses que hemos abierto es un Instagram que te lo puedo dejar luego para que lo pongas ahí en la descripción como siempre haces, ¿no? Perfecto, Pau. Efectivamente, todos los datos de contacto van a estar en la descripción del video.
Y nuevamente muchísimas gracias, ha sido un placer poder entrevistarte, me alegra mucho que personas que siguen el canal durante tanto tiempo decidan participar y bueno, como digo, es un placer haberte entrevistado. Muchas gracias, Mariano. A ti, muchas gracias de todo corazón. No, muchísimas gracias. Y a todos los espectadores, también muchísimas gracias y hasta el próximo programa.